Dios te bendiga, tu hermana Ana Brioso de Analizando tus Finanzas a la luz de la palabra, con una reflexión más para tu emisora tirando la red hacia el otro lado. En este momento quiero que me acompañes con tu Biblia. Vamos a leer en Proverbios 21:5. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que sean de bendición a la vida mía, pero también la vida de cada una de las personas que escuchan esta reflexión. Y hoy quiero ponerle como tema a esta reflexión: diligentes para atraer abundancia. Leemos este verso donde se nota desde esas pocas palabras lo enriquecedor que es, porque dice que los pensamientos diligentes eh, tienden ciertamente a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente va a la pobreza. Y esta lectura te trae a una reflexión sobre una persona diligente, que de acuerdo al diccionario, una persona diligente es una persona cuidadosa, exacta, aplicada, eficiente, eficaz, solícito, dispuesto, aprovechado en el buen sentido de la palabra. Pero dice en contraste con esto que el que hace las cosas apresurada de manera alocada, lo que hace es que va a la pobreza. Y yo leyendo esta lectura, veo cómo deja entrever la importancia de la planificación. ¿Y por qué la planificación? Porque usualmente el que planifica es el que está previendo las situaciones. O sea, que está siendo diligente, está siendo cuidadoso, está tratando de ser exacto, porque exacto es solamente Dios, pero está tratando de ser aplicado, eficiente, eficaz, dispuesto. Entonces, en este día yo quiero invitarte a que tú seas diligente para que atraigas abundancia en tu vida y que no actúes de manera alocada para que entonces no arrastre pobreza. Y pienso mucho también en presupuesto cuando estoy hablando de esta lectura, porque también dice la palabra en el libro de Lucas 14:28. Habla ahí de quién será que va a edificar una torre sin antes no primero calcular los gastos. En otras palabras, sin antes no ser una persona diligente, una persona cuidadosa, una persona medida de hacer las cosas de una manera que pueda salir lo mejor posible. Y con esto yo te quiero también invitar a que tú, en esta fecha que estamos en diciembre, una época de mucho derroche, si así se pudiera ver, pero una época donde de acuerdo a la palabra nosotros podemos ser diligentes para entonces atraer las abundancias. Y no actuando locamente como actúan muchas personas en el mundo, sin importarle nada, como que el mañana no existe, sino que tú seas diligente para poder ver el año que viene ya con una visión diferente a los años anteriores, donde veía que todo era muy difícil, que todo era muy caótico, que la situación estaba precaria, que el mes sientes que se extiende mucho. Cuando tú eres diligente, cuando realizas una planificación, una proyección, cuando realizas un presupuesto, tú te das cuenta
que esa persona que lo está haciendo está tratando de ser diligente. Y esta diligencia al final se va a convertir en abundancia, porque estás siendo cauteloso con las cosas que el Señor ha depositado en ti, que fruto también de tu trabajo has logrado. Y en este momento trata de elaborar tu presupuesto. Quiero invitarte en esta fecha, es propicia para que planifiques un 2025 diferente. Sabemos que dependemos de Dios. Eso no te lo voy a negar, no te lo voy a refutar, porque yo soy fiel creyente de que Dios es experto desbaratando planes que nosotros ya tenemos para establecer los planes que son los que nos convienen a nosotros. Pero así como sabemos que el Señor es así, que Él puede cambiar el panorama completo, igual nosotros estamos llamados a ser diligentes, a no construir una torre sin antes no calcular los gastos, a saber que el que actúa de manera apresurada lo que va a hacer es que va a arrastrar pobreza. Sabemos que Cristo viene, que su venida está a la puerta, sabemos que han habido situaciones como ocurrió con la pandemia en la que todo cambia, pero nosotros tenemos que ser diligentes, actuando como que Cristo viene hoy, pero sabiendo que es en su tiempo y que mientras Él llega, nosotros debemos estar también con nuestras situaciones financieras en orden. Da mucho pesar que muchas personas que se afianzan en la palabra para muchas cosas, pero no tienen sus finanzas en orden, no tienen cuidado, no son diligentes. Entonces, reflexiona esta vez. Mira el poder que tiene esta palabra. Yo quiero leer todo de nuevo. Las personas diligentes ciertamente tienden a abundancia. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Que cuando tú eres una persona de un pensamiento diligente, tú vas a atender a la abundancia. Y por ende, tú vas a trabajar para ello. Claro, sabiendo que de Dios es la tierra, su plenitud y todo lo que en él habitan, pero sabiendo también que nosotros tenemos que ser organizados, que después que damos a Dios el primer lugar, el lugar que se corresponde, que nosotros lo honramos con lo que Él nos dice que lo probemos. Toca entonces que nosotros podamos establecer cuánto vamos a destinar para el año siguiente, cómo lo vamos a hacer. Te invito a reflexionar, te invito a hacer tu presupuesto. Si tú no tienes cómo elaborar una plantilla en Excel que te ayude a llevar tu presupuesto, anota, pero sé diligente. Sé diligente en planificar tus finanzas. Sé diligente en organizarte. Sé diligente en pagar tus deudas. Sé diligente en pagar los impuestos que te corresponden. Y yo sé que esto quizás te suene difícil. Sin embargo, Dios por eso lo está trayendo en este momento, porque necesita que tú escuches esta reflexión, que tú la analices en tu vida y que tú comiences, si estabas actuando de una manera alocada, que tú comiences a hacer los ajustes de lugar para que esas medidas no te afecten, sino que en vez de tú tener un pensamiento apresurado que te va a llevar a la pobreza, que tú elabores tu planificación del año, que te sientes, que analices y que veas cómo esos pensamientos diligentes
van a tender a la abundancia. Son cosas que quizás no van a pasar de un momento a otro. El Señor ha hecho milagros poderosos en ese sentido, de personas que no esperando, no teniendo ninguna esperanza, y de repente el Señor se glorifica y obra como Él quiere. Pero seamos diligentes, seamos organizados, realicemos nuestra planificación, realicemos nuestra proyección del año, revísela cada trimestre, plasme lo que usted entiende de acuerdo a lo que usted recibe y al tiempo y la cantidad. ¿En cuánto le sale realizar algo para usted poder ser diligente y dejar de una vez por todas de actuar de manera apresurada? Porque eso lo único que va a hacer es arrastrarte a la pobreza. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta reflexión te haya servido para que tú puedas ya ser diligente, que tú comiences este 2025 con la meta de que yo voy a ser diligente en Dios, pero que yo voy a ser diligente en mis finanzas, que yo voy a ser diligente con mi prójimo, con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, que yo voy a ser diligente, que yo voy a ser generosa, que voy a ser compasiva, que voy a organizar mis finanzas. Así que te mando un abrazo y te espero en una siguiente reflexión de Tirando la Red hacia el otro lado. Dios te bendiga.